Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel y a este nuevo video de esta serie que les debo confesar que me está de verdad atrapando. Y veo que a muchos de ustedes también y me da, no saben cuánta satisfacción y alegría ver los mensajes que me están dejando porque estoy ya identificando a lo que llaman aquí en Italia, una cerchia de personas, digamos, a un círculo de personas como una comunidad que ha entendido, ha captado el mensaje esencial de Sitchin. Y eso me da muchísima alegría poder llegarle a esas personas y poder contactarlas porque en realidad tenemos eso en común y me han escrito unos emails valiosísimos con videos que me han recomendado ver y realmente lo valoro muchísimo. Así que quienes me han enviado esos emails, les mando un abrazo grandotote y un gracias enorme por compartirme sus búsquedas y lo que van encontrando. Bien, ahora vamos a revisar unos textos mesopotámicos muy interesantes que se refieren a los recintos interiores de los templos o a esos viajes espaciales tan mencionados de los dioses. Porque si ustedes se fijan en las tumbas egipcias, ahí se está narrando crónicas en realidad. Claramente los estudiosos ven esto como viajes en el sentido simbólico, religioso, y están en todo su derecho de realizar estos planteamientos, pero nosotros también podemos realizar otros, porque lo que vamos a encontrar hoy los va a dejar realmente, amigos, con la cabeza en ebullición. O al menos a mí me sucedió. En esas escenas que podemos ver en las tumbas faraónicas en Egipto y en descripciones de textos antiguos, si los vemos con ojos analíticos y no de manera prejuiciosa, vamos a encontrar acontecimientos en los que los mortales ascienden al cielo. Esto les parecerá muy normal porque ya lo habrán visto ustedes que las personas que leen mucho la Biblia, de esto seguramente ya están muy enterados, pero no es solo en la Biblia. Y hoy vamos a examinar unos textos antiguos sumerios donde aparece un término que es mu. Este término ha dado muchísimo de qué hablar, ha creado muchos debates y también su derivado semítico, shu-mu, porque recordemos que ahí en Mesopotamia hubo intercambios lingüísticos, también culturales, así que en la lengua semítica vamos a encontrar un derivado del sumerio mu como shu-mu, y esto lo han traducido como lo que es mu. Sham o Shem, ya lo habrán escuchado, este Shem. Dado que el término también denotaba aquello por lo que uno es recordado, como un memorial de nosotros, como algo que deja nuestra memoria, el término adquirió el significado de nombre. Entonces los estudiosos dijeron, como es algo que nos recuerda, debe significar nombre y así se quedó. Pero la aplicación universal de nombre a los primeros textos que hablan de un objeto, ojo, un objeto o algo que fue utilizado en el vuelo, oscureció el verdadero significado de los antiguos testimonios. Además, Sitchin afirma que el término Mu y también Shem se utilizaba para describir piedras conmemorativas que mostraban deidades dentro de estructuras cónicas parecidas a góndolas. También él daba un ejemplo fotográfico de una de estas piedras. Esta piedra, una de estas piedras en mención, ha sido muy discutida, ya ha sido descartada por muchos, no quisieron tomarla como un hallazgo arqueológico real, entonces no lo vamos a incluir porque aunque es bellísima y pues tiene su historia de lo que se ha narrado respecto al hallazgo y todo, no podemos asegurar que sea una pieza arqueológica auténtica, así que no la voy a incluir en este material. Y como estas góndolas, porque las encontramos, vemos
también en los egipcios estos barcos donde va Ra y hacen sus viajes eran por lo que se recordaba a los dioses. O sea, estas góndolas eran muy importantes y por estas góndolas o llamémoslos vehículos, estos vehículos que llevaban a los dioses, se hacían recordar porque sobresalían, porque no todo el mundo tenía ese vehículo, no todo el mundo lo podía tener claramente. Y estas piedras, en lugares alejados de los templos, eran simulacros para el culto a los dioses, o sea que se usaban para rendir culto porque era un objeto que se pensaba que era muy importante. El término que describía estos vehículos adquirió un significado referido a nombre, como ya les había dicho, nombre o fama, la fama o el nombre de un dios en cuestión, de lo que suelen llamar dioses. La objeción de Lawton, Lawton era una persona, es un autor que criticó o critica mucho a Sitchin, es que el término mu, del que deriva Shem, o al menos para Sitchin es así, deriva de mu, deriva Shem, a través de Shu mu, es referido por los eruditos como un sufijo verbal que no requiere traducción. Su frase exacta es la siguiente. Los estudiosos han señalado que este análisis de Sitchin es muy engañoso porque el término mu es un prefijo verbal sumerio que no requiere traducción. Yo estoy de acuerdo con que estos términos complicados no se traduzcan. Yo en eso estoy de acuerdo. Porque si no tenemos la certeza de su significado, dejémoslos así y más bien analizamos el contexto, que es lo que yo tanto les he dicho y lo que Mauro Biglino también ha dicho muchísimas veces, dejemos los términos sin traducir. En eso le doy la razón a a esta persona, a este autor. Pero no es tan sencillo porque la palabra mu tiene una amplísima gama de significados, como se recoge en muchos textos, como el Sumerian Lexicon. Y esto ya vamos a ver porque estos ya son expertos. Lo que yo les decía era la crítica de un autor, un escritor de libros, entonces no es un erudito. El Sumerian Lexicon, por ejemplo, allí escribe John Alan Halloran que mu se utiliza a menudo como prefijo al que, sin embargo, se dan dos significados precisos, que son la formación de un tiempo pasado injustificado y la personalización de un verbo. Los significados más comunes, para hacerlo sencillo, son nombre, año y vestido. Entonces ya empezamos a ver todos los significados que van otorgando a este término mu los sumerólogos. Por ejemplo, aquí hay una serie de ejemplos en los que Halloran traduce la partícula mu. Por ejemplo, en este caso, mu sería igual a año, que indica una fecha en función de un acontecimiento notable ocurrido durante el año. O sea, mu señalaría un acontecimiento importante. Por ejemplo, este experto traduce Mudurbu Ra, lo traduce como suciedad, sucio, como trapos sucios. Esta es su opinión. Según el Sumerian Lexicon de John Halloran, Mu puede referirse al nombre o a la reputación de alguien. Entonces esto ya es más concreto. Por ejemplo, lo que decíamos, la fama, por ejemplo, la reputación, pero también se utiliza para designar un año específico. No es incoherente porque está el nombre, la reputación de alguien, el año, eso me suena a mí, por ejemplo, al cumpleaños cuando nos hacen un homenaje. Entonces es el significado, los significados que él va encontrando. Como por ejemplo si dijéramos el año del gran diluvio o el año en que el rey ascendió. Además, Mu aparece en combinaciones como Mudur-Ra, que puede significar suciedad, como ya decía, o incluso trapos sucios, o Mu-Dili-Dili, que se refiere a entradas individuales en una tablilla. Esto demuestra algo clave. Mu es una partícula viva, versátil,
que cambia de sentido según el contexto. Por eso es tan importante observar el contexto. Yo sé que es un poco tedioso de pronto para algunos de ustedes todo esto, pero me parece muy importante porque si estamos hablando de lo que decía Sitchin, de las críticas que le hacen, y no solo eso, si estamos hablando de los sumerios y de elementos que encontramos que son atípicos y extraños, pues tenemos que hablar de los análisis etimológicos de la lingüística, porque es la filología que tenemos que hacer. Nosotros no podemos ser supersticiales y decir, miren, esto significa esto, pero ¿por qué? Entonces, les pido un poco de paciencia en estos análisis. Por ejemplo, en frases como mugub, literalmente mu fijado, se refiere a líneas asignadas, palabras, frases o decretos establecidos como si fueran leyes. Entonces, mugub sería eso, como algo que se establece como una ley, por ejemplo, leyes cósmicas grabadas. En cambio, mu, donde la palabra se repite, significa siempre renaciendo. Vean, son dos cosas opuestas. Uno es un mu fijado, que es mugub. Un mu fijado, ahí, tengámoslo allí. O mu, que es un mu que se está siempre como, está renovándose, como la luna cuando desaparece y vuelve a aparecer, a surgir en el firmamento. Aquí Mu no es un nombre estático, sino algo que aparece, brota, regresa y es como un ciclo. Interesante. La misma partícula, miren los significados según lo que lo acompaña. Todo esto demuestra algo clave. Mu es una partícula viva, como les decía, versátil y cambiante. Es interesante notar, amigos, que el destacado asiriólogo, filólogo y orientalista británico Archibald Henry Sayce, y quien fue pionero además en conectar los textos asirios y babilonios con los relatos bíblicos, él fue uno de los primeros, o el primero que notó esto, asignó el significado de memorial al término mu, es decir, le otorgó un significado de algo con la función de recordar o celebrar la fama de alguien o de algo. Es como algo que señala un memorial, como un homenaje también. Y esto es totalmente coherente con lo que afirmaba Sitchin. Algo por lo cual nos recuerdan, esto decía Sitchin también, que significaba este mu. Pero el documento más importante desde este punto de vista es el excelente titulado Materiales para un léxico sumerio, publicado en 1875 por John Dineley Prince, destacado filólogo, lingüista y asiriólogo estadounidense, según el cual el glifo mu viene dado por la unión de otros dos glifos que puestos uno al lado del otro significan lo siguiente: aquello que permite o también que causa una entrada. Y aunque en la versión digital actualmente disponible en Internet se ha añadido un vocabulario resumido en el que injustamente, porque no es justo esto, mu se ha traducido como nombre, entonces ya se cierra ese significado y se queda así. En su libro de notas, Prince dedica nada menos que 3 páginas a los significados de mu. Desafortunadamente, como les decía, ya la gente va a mirar el significado en internet y dice, pues significa nombre, ya no hay que molestar más y ya no le busquen más significados. El glifo sumerio mu está formado por la combinación de dos signos elementales que, puestos el uno al lado del otro, significan algo así como aquello que permite o causa una entrada, lo que les había dicho. Este análisis coincide sorprendentemente con las ideas de Sitchin, quien sostenía que Mu y por extensión el hebreo Shem, cuando surge la lengua semita, entonces ya no es Mu, sino Shem, es el correspondiente. No son solo nombre, sino objetos,
o pueden ser vehículos capaces de elevarse a través de los cielos y conectar mundos. Wow, dice una persona, pero ¿qué es esto? O sea, de nombre pasamos a un objeto, a una nave espacial. Por favor, Marta, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es lo que estás diciendo? Entonces, amigos, tengan un poco de paciencia. Quédense hasta el final de este video, por favor, porque esto es lo que vamos a concluir cuando veamos todo. Ya cada quien toma su decisión, pero por favor, denme la oportunidad de explicárselos cómo Sitchin llegó a esta conclusión. Recientemente expuse las refutaciones del doctor Michael Heiser hacia Sitchin, quien no estaba de acuerdo tampoco con Ian Lawton. O sea, Heiser tampoco estaba de acuerdo del todo con el crítico, critiquísimo, criticón de Sitchin, Ian Lawton, que es un autor especializado en criticar a Sitchin, esa es su especialidad, respecto al concepto del término mu. Ni siquiera Heiser estaba de acuerdo con este autor. Y la refutación de Heiser nos ayuda precisamente a comprender lo arbitraria que sea la objeción de este señor Lawton, de este autor, y también nos demuestra que no hay consenso entre los críticos, especialistas y estudiosos del sumerio, o sea, no están de acuerdo. Eso dice mucho con la cuestión del acadio. Y a esto hay que añadir que Lawton analiza, o sea, este autor, Lawton, analiza solamente aquel pasaje de la explicación de Sitchin que le conviene, porque ignora y calla el hecho de que Sitchin proveyó, él sí proveyó, más de 2 páginas de explicaciones del cómo el término Shem está conectado al concepto de piedra conmemorativa cónica, al concepto de algo que apunta o asciende hacia lo alto. Entonces son nada menos que 3 páginas, pero Lawton se pegó del clavo caliente, de una frasecita, de un renglón. Veamos cuáles son los pasajes sobre los cuales Lawton y Sitchin están en desacuerdo. Génesis 6:4-1. Los Nefilim, abro comillas, perdón, los Nefilim existían en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios, recordemos que Dios es una traducción mal hecha, se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de fama o famosos, que son Anshe Shem, hombres del Shem, del nombre, de la fama. Esto lo tomé de la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia que no está nada mal y se las recomiendo, la Biblia de Jerusalén. En este texto, tanto la lectura ortodoxa como la sitchiniana tienen sentido, puesto que en la lectura ortodoxa o tradicional, los hombres de renombre, Anshe Shem, serían héroes legendarios, fundadores de linajes importantes, reyes antiguos, como los del mundo mesopotámico. Y por otro lado, la lectura alternativa de Zecharia Sitchin plantea que los hombres del Shem son aquellos asociados a tecnología celeste o poder de vuelo, podían volar con sus vehículos, lo cual les acarreaba, por ende, una fama, un nombre, un prestigio, porque como vimos, estas barquitas que al inicio les contaba, estas naves, estas barcas, pues las tenían personas importantes y por eso de ahí en adelante la barca simbolizaba el nombre o el prestigio. Hagan de cuenta como una persona que hoy tiene la Porsche es un real prestigio para las personas que tienen en la mente que ser prestigioso es tener un objeto por el cual tú tienes que hacer una cita, o sea, tienes que reservar el carro, el Porsche, y te puede durar 2, 3 años en que te llamen para ir a adquirir tu Porsche y no puede comprarlo cualquiera el Porsche. Tiene que ser una persona que esté recomendada, es muy difícil poder comprar ese Porsche y fuera de eso no puedes cambiarle el color y no puedes absolutamente vendérselo
o pasarle la propiedad a un amigo o a alguien porque nunca más te vetan y nunca más te van a vender un producto Porsche y quedas como en la lista negra. O sea, dense cuenta lo que significa, pues, estos objetos de prestigio. Hagan de cuenta el Shem. Hagan de cuenta y se van a dar cuenta al final de este video, en la medida en que van avanzando, que era igual a hacer la fila de espera para un Porsche. Es tal cual estos Shem, porque ya van a ver que suplicaban por tenerlo. Entonces es gracioso, pero digamos que esta analogía no está para nada fuera de lugar. Ambas interpretaciones utilizan el texto hebreo de forma legítima, solo que asignan diferentes significados al término Shem según el marco conceptual, ideológico que aplican. Por ejemplo, en el primer caso está el teológico, el histórico, pero por otro lado está el pensamiento libre que otorga a este término un significado de tecnológico, algo tecnológico. Ahora vamos a ver el siguiente texto. Génesis 11:4. Este lo tomé de la Reina Valera. Abro comillas. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Cierro comillas. Desde la mirada teológica y la académica, la cual considera este pasaje como mitológico, obviamente, los hombres querían hacer una torre para alcanzar el cielo y estaban ciertos, seguros de que lo iban a lograr. Se querían hacer un nombre, es decir, una fama para no ser dispersados por la tierra. Ahora ustedes díganme, ¿esto tiene sentido? Obviamente los estudiosos ya lo descartan como mitológico porque no tiene sentido. Tienen toda la razón, pero depende cómo lo veamos, depende, porque si yo soy una estudiosa, una filóloga, yo tengo que ir a ver los significados de los términos y no puedo cerrarme a que esto es un mito, porque tiene mucha lógica en realidad si lo vemos desde un punto de vista distinto. Y sabiendo que esta torre la iban a construir en un valle en Mesopotamia, pues por más alta que fuera, jamás podría alcanzar ni siquiera una nube. O sea, es un poco raya con lo ridículo en realidad, pero bueno, si era un mito, dicen los estudiosos, pues no tiene sentido y ya se quedan tranquilos, pueden dormir en paz. Pero para quienes vemos estos textos, literalmente no dormimos en paz y hacemos un pequeño análisis. Y además pensar que una torre iba a impedir que fueran dispersados por los dioses, tampoco tiene sentido. Los hombres estaban unidos en un solo lenguaje en ese tiempo. Entonces decidieron construir esta torre, esta ciudad, y una torre cuya cúspide llegara al cielo, supuestamente, ¿no? La cúspide, en un valle en la llanura de Shinar, Babilonia, Mesopotamia. El motivo fue declarado. Querían hacerse un nombre, un Shem, para no ser dispersados por la faz de la tierra. Según la lectura tradicional, entonces la humanidad estaba buscando autonomía, fama y centralización de poder. La torre representaría soberbia y el deseo de trascender los límites humanos y alcanzar lo divino. Y esto tenía preocupado a los dioses, imagínense, así como los ponen a los Elohim. Qué raro que los Elohim se preocuparan, porque yo creo que les daría risa viendo a estos pobres hombres haciendo una torrecita en un valle, pues yo creo que les harían bullying y se reirían, porque realmente es un poco ridículo pensar que los iban a preocupar por esto. El Shem entonces sería una reputación o un legado, un símbolo de unidad y dominio. Pero aquí aparece la incoherencia, además de todas estas. ¿Cómo se espera que una torre física evite la dispersión geográfica de estas personas? ¿Por qué una torre en un valle plano, no en un monte o una zona elevada? Debería llegar al cielo. ¿Cómo? Aquí es donde la interpretación de Sitchin cobra fuerza y lógica. La torre no sería simbólica, sino tecnológica.
un artefacto, una base, una plataforma desde donde se pudiera lanzar algo hacia el cielo. Porque ustedes pregúntense, los dioses o los Elohim estaban preocupados porque los hombres iban a ser famosos. ¿Y esto en qué podría amenazar la seguridad o el dominio y poder de los dioses? Pero sí estarían amenazados si los hombres estuvieran construyéndose un mu, es decir, algo, un vehículo que les permitiría entrar, como decía ese análisis etimológico que vimos antes, entrar, les permitiría expandirse por la faz de la Tierra a grandes velocidades, porque podrían alcanzarlo y ahí sí sería peligroso, se comunicarían, llegarían a otros lugares, a lugares lejanos, alcanzarían las alturas donde ellos, los dioses, estaban, tenían sus estaciones espaciales allá arriba. Es lo que en la Biblia llaman las moradas de Yahvé, y de tantos nombres que encontramos y que el mismo Jesús decía, mi Padre tiene muchas habitaciones en su morada. Entonces, también estaría hablando de esto. De hecho, Yahvé bajó con sus colegas y dispersaron a todos los que se estaban amotinando. Además, confundieron las lenguas porque si los rebeldes hubieran logrado hacerse este mu o Shem, ya nada les hubiera sido imposible. Pónganse a pensar ustedes lo importante que es el lenguaje para construir algo, para coordinar algo. Por eso, cuando nosotros encontramos unas estructuras de hace 12, 30.000 años, nos hacemos la pregunta, ¿qué tipo de escritura tenían? Y cuando no encuentran signos de escritura, se preocupan porque dicen, ¿cómo lo hicieron? ¿Por qué? Porque es muy importante el lenguaje para podernos coordinar, para hacer un proyecto y hacer una torre. Ellos estaban haciéndose un Shem o Mu para alcanzar esa estación o estaciones que estaban allá arriba. ¿Cómo les confundieron el lenguaje? Es algo muy interesante. Yo aquí en el canal una vez di una hipótesis al respecto, bastante osada, diría yo, porque pues era una hipótesis que la gente diría, pero Marta, ¿de dónde sacó esto? Se lo sacó del sombrero. La ciudad y la torre fueron destruidas y los hombres confundidos. No sabemos qué efecto, qué usaron, qué método. Pero hoy día sabemos que existen tecnologías reales desarrolladas para alterar, perturbar o desorientar la mente humana. Esto ya lo sabemos y algunas han sido documentadas públicamente en contextos militares o policiales y últimamente lo vimos en unas manifestaciones, en las protestas aplican a veces estas armas que son muy crueles. Por ejemplo, el ADS, que es el Active Denial System, sistema de denegación activa desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y funciona con microondas de alta frecuencia. Esto produce una sensación extrema de ardor en la piel, sin causar daños permanentes y sin tener digamos, un contacto directo físico con estas personas, los dispersan multitudes, pueden controlar disturbios, generan confusión, miedo, desorientación y huida inmediata. Esto pudieron haberlo usado, algo así. Y como esta, hay muchas armas para descontrolar a las personas y hacerlas confundir. Entonces, nosotros leemos en la Épica de Gilgamesh un interesante pasaje. Cuando encontraremos el término Shem, lo voy a dejar tal cual, no lo voy a traducir. Entonces, estén pendientes, concentrados. El texto dice, Enki, ladrillos y moldes aún no han decretado el fin. Entraré en la tierra, estableceré mi Shem. En sus lugares donde se han levantado nuestros Shem, levantaré mis Shem. En sus lugares donde no se han levantado los Shem, levantaré los Shem de los dioses. Cierro comillas. Aquí vemos las repeticiones. Esto es muy común en los textos sumerios. Repeticiones tal vez para enfatizar, para que la persona memorizara lo que está leyendo.
Para dioses se usó el término dingir-mes. Esto lo aclaro, porque siempre dioses, dioses. Es decir, que en sumerio estaría como mu-dingir-mes porque está en plural. Termina en mes. Así que ya sabemos que esto es porque está en plural. Aquí vemos entonces que Gilgamesh quería establecer su Shem. Qué interesante. Necesitaba él también su vehículo para entrar en el cielo. Cuando le avisan a Gilgamesh que debe pedir el permiso para entrar en el Tilmún, un lugar donde se corta el cedro, él suplica a Utu, hazme entrar en tu tierra, haz que yo pueda haz que yo pueda elevar un Shem para mí, donde ningún otro Shem ha sido elevado por hombres. Deja que yo obtenga uno. Es que me recuerda a los que compran los Porsche. Tráeme al bosque de los cedros y dame tu protección. Hay una versión distinta, pero dense cuenta que aquí Gilgamesh está rogando por tener un Shem. Él quiere su Shem para entrar a ese lugar. Era muy importante. No estamos hablando aquí de un nombre, porque Gilgamesh ya lo tenía, era ya importante, de fama, quería fama para entrar a ese lugar. Entonces, los estudiosos se preguntarán qué es el Shem, pero tenemos la lectura y digamos que la interpretación de Sitchin, que para mí es muy válida y ya cada vez lo iremos viendo, que hay que tenerla en cuenta realmente. Entonces, como les digo, hay una versión en la cual el término Shem aparece solo una vez. Por ejemplo, en un texto donde dice, Shamash, aleja aquel hombre. ¿Para qué vino? Llamaré su Shem. Y aquí hay un texto muy interesante. Abro comillas. Si caigo, habré establecido mi Shem. Ellos dirán, fue Gilgamesh quien entabló la batalla con Umbaba el terrible. Cierro comillas. Entonces, si caigo, interesante, porque recordemos Nefal, caer, Nefilim son los que cayeron, y aquí no estamos hablando de pecados mortales, estamos hablando de algo para mí es muy claro, y dice, habré establecido mi Shem. Si caigo, establezco, aterrizo, es muy interesante. Esto a mí me recuerda inevitablemente al texto de Zacarías 5:11. ¿Lo recuerdan? Donde Zacarías está hablando de un objeto, un efá, que es transportado por seres con alas hasta que se le prepara una casa en la tierra de Sinar, es decir, Mesopotamia, una base prácticamente. Allí dice el texto, será colocado sobre su base. Estamos hablando de un canasto, como se supone que es. ¿Qué objeto es este que debe ser trasladado desde lejos, llevado a un lugar, se le construye una estructura y luego se pone sobre una base? Muy interesante. ¿Y por qué justo Encinar también? Hay que hacerse esa pregunta. ¿Por qué Encinar? La misma región donde se alzó la Torre de Babel. ¿No es interesante esto? El hebreo que usa el pasaje es técnico y preciso. No habla solo de construir algo, sino de preparar una base y luego asentar algo sobre ella. Muy, muy gráfico esto, como si se tratara de un artefacto o estructura planificada. ¿Se trataba de una cesta? Yo tengo serias dudas. Y además, si vemos en el versículo 7, se da este detalle importantísimo. Y he aquí se levantó una tapa de plomo y una mujer estaba sentada dentro del efá. El efá era una medida de capacidad para grano, pero aquí no estamos hablando de esto seguramente, queridos amigos. Era una especie de contenedor o canasta y se le construiría una estructura, a esta canasta y con base para posarlo ahí. Y además ahí adentro había una mujer. El texto dice, se levantó una tapa de plomo, en hebreo, kikar oferet. Luego dice que el ángel, o sea, el malak,
cerró el efá con esa tapa de plomo sobre su boca, o sea, la abertura del efá. El plomo, Oferet, es un material pesado, opaco y es aislante, históricamente usado en rituales para sellar, contener o proteger. ¿Por qué? Porque los rituales nos recuerdan algo. Yo siempre he dicho, amigo, los rituales, ojo con los rituales. Y sobre todo si son antiguos, los rituales antiguos nos recuerdan de algo que se realizó, que las personas que están haciendo los rituales ya no saben qué significa eso. Pues déjenme decirles que el plomo es un aislante de materiales que tienen materiales radiactivos. Sirve para aislar material radioactivo. Entonces, permítanme decirles que en este caso el EFA parece más bien ser un receptáculo diseñado para transformar una entidad quizás peligrosa, quizás contaminada. Sí, puede haber algo metafórico en el sentido de que se puede hablar de esa mujer mala, malvada, pero que de pronto está representando es otra cosa, como algo que tenía esta radioactividad que se debía aislar. ¿Sería un arma? Yo me pregunto, porque la estaban transportando precisamente allí donde estaban estos que estaban haciendo la revuelta, que querían llegar allá arriba, de pronto les querían mandar una bomba allá, quién sabe, ¿no? O sea, la tecnología, los hombres no la tenían, pero la podían robar. Entonces, y eso sucede en las guerras. Recordemos que cuando hay armas muy avanzadas y se van en combate, cuando matan a los soldados, los lugareños roban esas armas y las usan en contra de quienes las crearon. Entonces, pues digamos que son hipótesis, son posibilidades simplemente. Así que esta mujer, la maldad, tenía que ser sellada o aislada, como si se tratara de una fuerza activa, contaminante o algo así. Y habla de dos mujeres aladas que transportan este objeto hacia el Sinar, donde se le prepara la base para asentarlo. Interesante. Léanse ahí en Zacarías 5:11. Ahora escuchen esto. El relato de Inanna y Enki, cuando Enki está borracho, le da a Inanna los me. Esto me hizo sonreír un poco porque me recuerda, yo conocí una vez una parejita, él era un señor alcohólico muy adinerado y ella lo emborrachaba porque cada vez que lo emborrachaba, el señor se volvía muy generoso y le regalaba cosas. Terrible, eso terrible. Entonces, aquí vemos la escena de que Inanna está feliz porque Enki le donó los me, pero ¿en qué condiciones? Enki estaba borracho. Entonces, es más o menos eso. Lo positivo es que los sumerólogos aquí, en este caso, no tradujeron me y lo dejaron así tal cual. Yo soy de la idea que es mejor no traducir, es bueno hacer propuestas, pero dejemos el término así si no estamos seguros. El me es algo que tiene el don de enseñar y dar instrucción y es algo por lo cual se puede aprender. Entonces, Inanna está feliz y lo expresa así. Abro comillas, esta es Inanna que habla. Enki me ha dado el me de la justicia, él me dio el me de la fundación de la ciudad, él me dio el me de los lamentos, me dio el me de la felicidad. Cierro comillas. Según los estudiosos sumerólogos, Ma'an Shum, presente en el texto, sería en realidad Gish Ma'an Shu Umu, cambia bastante, que significa tamiz de grano, que es una herramienta para filtrar el grano de la tierra, como un símbolo de realeza. Debemos decir que además que no está presente en el texto el Gish, los escribas, según los sumerólogos, entonces habrían escrito que Enki donó un tamiz del grano a Inanna de la justicia, o sea, un tamiz de la justicia y de la fundación de la ciudad. Y esto sería el motivo de felicidad para Inanna. Bien, es la lectura de los oficiales.
Más adelante encontramos de nuevo me sin traducir, pero esta vez junto a un término traducido como barca o nave. Entonces, abro comillas aquí. Y Nana recogió todos los me. Los me fueron colocados en la barca del cielo. La barca del cielo con los sagrados me fue empujada más allá del muelle. Cierro comillas. En otra versión, estos me son traducidos como los poderes divinos. En sumerio el texto sería Ku inaname mu unur ma'an na bi in uma'an nakar ra tsak bi in tak. Le pido disculpas a los señores sumerios si me pudieran escuchar, porque dirían, pero lees terrible. Además, amigos, recordemos que las vocales fueron una añadidura, perdón, fueron añadidos después porque no había vocales. Entonces, eso también tienen que saberlo porque estamos especulando todo. Los estudiosos, pues, ellos estudian muchísimo los orígenes del sumerio, las comparaciones con el acadio, obviamente, porque si no tienen las vocales, cómo se leía esto, cómo sonaba. Y entonces, en esa transliteración moderna que yo les acabo de leer, vamos a dividirlo y hacemos un análisis por segmentos. Q normalmente significa brillante, puro o sagrado. Bellísima. Yo adoro cada vez que encuentro esto brillante. Inanna, la diosa Inanna, equivalente a Ishtar, que muchas veces viene acompañada de la roseta, la estrella, y un día les hablaré sobre esto. Amigos, un día les voy a hacer análisis de iconografía sumeria y eso va a ser espectacular, pero déjenme que me prepare bien y es dificilísimo porque para poder comprar un libro de esos, déjenme decirles que yo, ¿qué tendría que hacer? Tendría que, no, realmente amigos, tendría que ganarme, no sé, la lotería, asaltar un banco. Qué tristeza que los libros sean tan inalcanzables. 500 euros el libro de la experta de las expertas en la iconografía sumeria. Pobremente lo que logre reunirles y obviamente me voy a documentar muy bien de lo que dicen los oficiales, pero ustedes saben que yo también les doy mis puntos de vista, mis hipótesis, pero se los digo, cuando hago mis hipótesis les aviso para que no crean nada y los hagan a un lado y no me pongan atención. Y ustedes decidirán si se quedan con la versión oficial o de pronto tienen pequeñas dudas. Tenemos entonces me. Los me son los decretos divinos, los principios organizadores del cosmos, súper importantes estos me. Poder, realeza, guerra, sabiduría, prostitución sagrada, mucho más, un largo etcétera. Entonces, ojo con estos términos, dejémoslos abiertos, pero ya tienen algunas anclas que son estos posibles significados. Ahora está, mu unur. Mu puede significar nombre, esencia, elevar, comunicar. Y está unur o unur puede relacionarse con el verbo unur, que es mostrar, hacer visible o emitir. Muy coherente. Mu unur, sí, porque estamos hablando de tener una cierta visibilidad, una cierta relevancia también. En conjunto, entonces, sería algo así como ella hizo brillar o mostrar los me. O pronunció, sacó los me al exterior, los sacó, los hizo conocer también. Interesante, ¿verdad? Y la traducción tentativa de las tantas que podría tener, más o menos cerca de todo esto que vimos, sería Inanna hizo aparecer o mostró los me sagrados. Inanna. Ma anna vi in u. Ma, partícula que puede significar barco o funcionar como marcador de contexto. Anna, del cielo, significa que es del cielo. Anna, de an, recordemos, an o de los cielos. An,
Recordemos a Anu, que es el padre de los Anunna o Anunnaki, que es el dios del cielo, ¿no? El Anunnaki del cielo, el padre de todos los Anunnaki. Bi in U, forma verbal compuesta. Entonces lo vamos a desglosar. Bi, prefijo pronominal. In, marcador de tercera persona formal verbal. U, raíz verbal, posiblemente salir o llevar. Traducción tentativa. Ella, o sea, Inanna, los llevó al cielo o los hizo salir del cielo. Interesantísimo esto que estamos haciendo, este ejercicio. Continuemos. Ma'ana kar ra sak bi in tak. Entonces continuamos con este segmento. Ma'ana, repetición para insistir en el barco del cielo. Es una repetición. En el barco del cielo. Kar-ra, barco, en forma enfática o compuesta, relacionado con movimiento o carga. Sak puede significar lado, orilla o incluso derecha. En contextos rituales es el lugar de los juicios o la pureza. Miren todo lo que puede significar. Ahora veamos este segmento. Be in tag. Tag significa tocar, colocar, asentar o establecer. En esta forma verbal indica que ella los colocó, o sea, estos me, en el lado sagrado del barco celestial. Ya tenemos todo el conjunto y tiene mucha coherencia. Entonces, en total sería, Inanna colocó los me en el lado sagrado del barco celestial. Qué maravilla, amigos. Qué maravilla. Díganme si ustedes no se emocionan con esto. Yo sí. Es que realmente es bellísimo. Es muy, muy bello. Y ahora entiendo por qué Sitchin tenía tanta pasión y produjo tantos libros. La gente cree que es para vender libros, pero si ustedes ven los libros de Sitchin, tienen muchísima información. Es que realmente son cargados de todo esto, análisis y pues realmente se le ve el amor que tenía él hacia los sumerios. Entonces la traducción narrativa completa sería, Inanna hizo visibles los mes sagrados, los sacó del cielo en el barco celestial y los colocó en su lado puro. Esto es como un juego de palabras y esto es tentativo porque en realidad yo no diría que es ya como la traducción definitiva, no. Entonces, amigos, como cada uno lo vea, porque si tenemos aquí a Sitchin, él los vería como Inanna recibe tecnología, que son los Me, de Enki, los carga en una nave, que es el barco, pero está realmente yendo al cielo. No es un barco, amigos, porque los barcos que nosotros conocemos no van al cielo. Claramente un vehículo espacial los coloca cuidadosamente en un compartimento específico al lado del barco y dice sagrado, es decir, reservado para estos me. Yo veo estos me como si fueran un programa, no sé por qué tengo la sensación siempre que veo el contexto de lo que dicen. Se aprende con los mes, ¿se acuerdan que les dije? Es algo para aprender, es una instrucción y Nana estaba feliz porque pueden ser programas. Recordemos en la película Matrix cuando les introducían el programa directamente de un computador a la cabeza y eso es lo que quieren hacer en un futuro. Por eso Elon Musk está haciendo estos experimentos porque ya te instauran allí el chip y si tú tienes un chip que puede ser nutrido, alimentado con información, puedes aprender todo lo que quieras. La inteligencia artificial ya no va a estar en tu computador, va a estar es aquí. Entonces, pues es como viendo. Vemos hacia el pasado lo que nos espera en un futuro. Shamash, además de ser el dingir del sol, era, según los relatos, el guardián de las naves celestes. Los mismos Ma'ana, guiados por Inanna, están bajo la supervisión de Shamash, la nave usada por Ninurta para combatir en los cielos contra Ansu, le fue donada por Shamash. O sea que él era el que
el que proveía de estas naves, el que manejaba, como el concesionario. El término Shumu o Shumu, del cual Shem derivaría, traducible como proporcionar elevación, fue extraído de un himno a Shamash, el himn tu Shamash utu vid utu she dulna muundini ibdangal shum u kur ra sang mi ni inil lugal bi nanam. Hay que aprender cómo se debería leer esto, sería muy interesante. Ahora, la traducción es, su protección se extendió sobre Utu o Shamash, se levantó Shum-U, alzó la cabeza sobre las montañas y se convirtió en su rey. El resto del texto se deduce ya por lógica, siendo Shamash el dingir relacionado al vuelo, a los carros celestes, mejor dicho, el dingir de la aeronáutica, y leyendo sucesivamente el texto que el águila tendrá que llevar a Etana al cielo, que es una cosa bellísima, el llamado mito de Etana, exactamente al cielo de Anu. Precisamente, recordemos cuando Viglino nos habla de esos lugares específicos en el cielo. Bueno, aquí tenemos uno, porque tenemos los de Yahvé, de los Elohim, allá en esos lugares específicos, pues aquí tenemos el cielo de Anu para encontrar la planta del nacimiento. Entonces, Etana pide a Shamash un vehículo para llegar al cielo y encontrar la tal planta porque él está en busca de una planta especial. Tiene que ir a un lugar allá arriba o allá afuera. Es muy interesante porque la descripción que Etana hizo al decir que cada vez se alejaba de la tierra, esta se iba volviendo más pequeñita. El águila le dice a Etana que observe los límites de los mares, las colinas y cómo se ve pequeñito el mar. Y Etana entra en pánico. O sea, este águila le dice, mira, Etana, mira por la, me imagino la ventanita, ¿no? Porque debe ser este águila, me imagino que es una nave inteligente, debe tener inteligencia artificial porque le habla. Claramente, recordemos que también al módulo que supuestamente enviaron a la Luna y que supuestamente alunizó era Águila. En fin, puede ser una alusión a a esta narración. Y Etana entra en pánico. Miren que eso es algo muy curioso porque se supone que quien escribió esto hace 6000 años no tenía ni idea cómo se veía la Tierra desde lo lejos. Entonces, los expertos dicen, ay, pero es que hay que tener un poco de sentido común. Pero amigos, de verdad que da, digamos, no deja de sorprender este relato porque es como si realmente estuviera un astronauta describiendo cómo se aleja de la Tierra, cómo se va volviendo pequeñita, cómo las montañas se van todas juntando, cómo se ve el mar como un río, dice él, y este hombre entra en un pánico terrible y le dice, yo quiero que me devuelvas ya, llévame a la Tierra otra vez. Esto es una reacción muy normal de un astronauta, no astronauta, una persona normal que no está acostumbrada a salir de la Tierra. Entonces, los astronautas miren todo el entrenamiento que deben tener. Es muy natural. ¿Por qué dar estos detalles? Podían omitir esto y pues él es el héroe, Tana es un héroe porque tenía miedo. Interesante. A mí me parece esto muy, muy claro. Podrán entonces ustedes notar que estaban en el espacio, porque es que para ver tan... Después a un cierto punto se desapareció la Tierra y este hombre entra en pánico porque ya no la veía más. O sea que estaban a una distancia enorme, fuera en el espacio estaban, buscando este lugar, el cielo de An. Estaba muy lejos de la tierra. El águila va describiendo cómo todo se va haciendo pequeñito, pequeñito, hasta que desaparece el pobre Tana, entra en pánico. Entonces el águila y Etana pasan por los portales de Anu, Enlil y Ea. Los portales, así lo llaman. Ábranse puertas del Olam. Ustedes recordarán el texto, ¿verdad?
que nos cita muchísimas veces Biglino de Salmos. Después de ver un poco las traducciones de los términos como Mu, Shem, Dingir y Ma, y ver algunos extractos también de tantos que encontramos como las épicas, el Enuma Elish, la épica de Erra e Isum, el lamento por Ur, por ejemplo, que es uno de los 5 grandes lamentos sumerios que lloran la destrucción de ciudades importantes de Sumer, tras una serie de catástrofes que los mismos textos atribuyen a la decisión de los dioses y en el cual el templo de Enunir se convirtió en polvo. ¿De qué destrucción estamos hablando aquí? Y calificado como litúrgico, poético, porque recordemos que los estudiosos, pues, ¿cómo ven ellos estos textos? Como algo litúrgico. Imagínense, un texto que habla de la destrucción de ciudades es litúrgico. Y es que es muy gráfico y esto lo tendremos que ver y seguramente vamos a llegar a verlo, sea por esta vía o dándoles una reseña del libro de Mauro Biglino y Daniken, porque ellos están hablando de estas destrucciones del pasado. Entonces, no debería extrañarnos para nada que Sitchin llamara a los Nefilim, o sea, los descendidos del cielo, con el epíteto de el pueblo de los cohetes flameantes. Ya esto para mí, y además no les he leído todo, es que tendría que leerles aquí montañas de libros, de textos de la antigüedad donde hablan de vehículos, pero miren, están encapsulados en términos, por eso cuando Heiser decía, es que yo no veo donde dice Nibiru, es que yo no veo donde dice extraterrestre, yo no veo donde dice nave espacial. Tú no ves porque tú no quieres ver, porque tú no quieres saber, porque tienes tu creencia, entonces estás ciego y no ves. Pero miren ese análisis de Mu, Shem, además que ya hemos visto los de Dingir y tantos poco a poco que hemos ido viendo, queridos amigos. Ahora vamos a ver la arqueología. La arqueología está llena de testimonios. Ahí también los arqueólogos no quieren ver. Pero el que no quiere ver, no ve. Veamos, por ejemplo, ese objeto que es auténtico, ese objeto que encontraron en Egipto, que lo llaman el disco de Sabu, porque es un disco de esquisto encontrado en la tumba del príncipe Sabu, con alrededor de 3000 años. No más, porque es del 3000 antes de la era común, tiene 5000 años ese objeto. Imagínense ustedes. Y fue revisado por ingenieros y ellos dijeron, esto podría tratarse de un componente que formaba parte de un mecanismo más grande. Además, realizaron un prototipo pequeño con estas nuevas impresoras que existen ahora o estampantes y hicieron un experimento, un prototipo y vieron que funcionaba como una turbina espectacular. Creó unos vórtices con una fuerza en el agua, pero no sabemos. Entonces decían, estos diseños de esta famosa rueda no son aleatorios, no es una cosa que, porque es que los estudiosos que dicen decorativo, ritualístico, era un objeto ritual. Bueno, yo los entiendo porque si no tienen explicaciones, ellos no pueden decir, es una componente de un objeto tecnológico, porque eso sí lo dijeron los ingenieros. Por eso es que los ingenieros, los químicos, los genéticos son los que tienen que mirar la historia, no los teólogos y pues los eruditos estudiosos, arqueólogos, historiadores se tienen que seguir limitando a lo que ellos ven en la universidad y conocen, pero un ingeniero puede ver más allá. Y hay unos arqueólogos muy pilos que llaman ingenieros y le dicen, revíseme esto. No le tienen miedo a esto, son muy de mente abierta. Hay figuras precolombinas de 2 a 7 centímetros que tienen forma aerodinámica, claramente no son aves, amigos. Se sabe que no son aves.
Están estos objetos también en esa placa que son como unos relieves en Egipto que los egiptólogos siguen defendiendo que no, que es que estaba en restauración y que quedó así, no, que eso no es eso, pero pues es inevitable como asociarlo con aparatos modernos que vuelan. Y es muy gráfico que ahí cerca haya una especie de avispón, como un insecto que está señalando el insecto. Está señalando que estos objetos que han hecho ahí son aerodinámicos, como el insecto. Vuelan como un insecto. Eso es lo que yo veo a simple vista. Podré ser ignorante, no soy egiptóloga, pero digamos que es bueno pensar, razonar, tener dudas. Tenemos la famosa tapa de la tumba de Pacal, tan discutida, lo sé, porque entonces hay unas personas que hacen esta lectura del árbol sagrado, del árbol de la vida, y pues se enojan cuando uno dice, no, esto puede ser no, uno de esos tantos objetos porque si uno encuentra repetidas veces en tantos textos antiguos que se hablan de vehículos, de objetos voladores, en la Biblia, en los libros hindúes, de los Vedas, vemos los Vimana por todas partes, y ellos los hicieron también en físico, estos Vimana en tantos lugares, en tantos textos, que pues es muy difícil ignorarlo. Y si vamos a América igual, en todo el continente americano, en África, yo les he dicho, los Dogón construyen sus casas como cohetes. Eso es hermoso porque es que parecen cohetes y sus textos mismos hablan de esos objetos cuando entran al cielo. Describe todos los colores que va teniendo el objeto cuando entra por la atmósfera. Así que amigos, bueno, es digamos una manera de observar todos estos datos, textos, pero si no queremos volar demasiado con la imaginación, si nos da miedo estar imaginando demasiado y estar siendo muy excéntricos, entonces limitémonos a la filología, al análisis etimológico. Yo por eso les traigo los análisis etimológicos. Y es ahí mismo donde yo encuentro la confirmación de todo esto. Y seguramente eso es lo que le sucedió a Sitchin, lo que le sucedió a los sacerdotes que después se pasaron a la ufología, son sacerdotes, son religiosos, pero escriben libros sobre objetos no identificados, porque es que ellos mismos que leen estos textos se dan cuenta. Entonces son más bien las personas que, digamos, son muy dogmáticas, sea del lado de la ciencia, de la academia o de la religión, que definitivamente ellos no permiten que se hagan lecturas distintas. Pero bien, amigos, hasta aquí llegamos hoy con este análisis. Voy a seguir trayendo más análisis y quiero tomar como referente a Sitchin. ¿Por qué? Porque por un lado, nos damos cuenta cuáles son los supuestos errores que ha tenido, las supuestas mentiras y falsedades. Entonces, en mi país decimos, matamos 10 pájaros de un solo tiro. Porque por un lado, analizamos toda esa historia ahí de mentiras y intrigas que hay alrededor de Sitchin. Y por otro lado, vamos aprendiendo muchísimo acerca del lenguaje sumerio, esa transición al acadio, al babilonio. Entendemos también, después nos iremos ya acercando más hacia los egipcios. Y quiero hacer realmente ese análisis iconográfico de los sellos y de esos grabados sumerios. Espero poderlo realizar porque estoy detrás de eso hace mucho rato, pero siempre tengo que estar actualizando el canal, entonces el tiempo es una cosa tremenda, amigos. Bueno, con esto yo me despido de ustedes. Les mando un abrazo enorme y muchísimas gracias pues a las personas que me dan ánimo, a ustedes que siempre están ahí para darme su apoyo. Muchísimas gracias. No saben lo feliz que me siento cuando los leo
Y bien, amigos, cuídense mucho y muy pronto nos vemos aquí en mi Story Channel con más investigaciones.